a partir de la cuarta semana de gestación proveniente del mesodermo del intestino anterior, donde se van a formar dos esbozos pancreáticos. Uno sería el esbozo pancreático ventral y el segundo el esbozo pancreático dorsal. Estos van a ir creciendo para formar las yemas pancreáticas ventral, de la cual van a surgir el proceso uncinado y parte de la cabeza del páncreas junto con su conducto, y del páncreas dorsal van a surgir el resto de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, también junto con su conducto. Posteriormente, hacia la séptima semana de gestación, el páncreas ventral va a rodear por detrás del duodeno para quedarse en cercanía del páncreas dorsal, para posteriormente fusionarse. También recordemos que cada porción pancreática va a generar su propio conducto, los cuales estos también se van a terminar uniendo. Hablando sobre la anatomía del páncreas, pues recordemos que es un órgano que se encuentra retroperitoneal en el abdomen. Tiene funciones tanto endocrinas como exócrinas. En la anatomía de los donantes del abdomen está ubicada en el epigastrio y se extiende transversalmente desde la segunda porción del duodeno hasta el hilio esplénico. Aproximadamente pesa de 75 a 125 gramos, con unas medidas aproximadas de 10 a 20 centímetros, y en su periferia está rodeado de tejido graso, sin contener una cápsula como tal. Hablando sobre las porciones del páncreas, pues tenemos que la vamos a dividir en el proceso uncinado, en la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, y pues este va a contener sus dos conductos: el conducto pancreático principal, que se va a unir al conducto colédoco para drenar en la papila mayor del duodeno, en la segunda porción, también llamada ámpula de Vater. El conducto pancreático principal también se le denomina conducto de Wilson. Y también tenemos el conducto pancreático accesorio, también se le llama conducto de Santorini, el cual va a drenar hacia la papila menor del duodeno. Las porciones del páncreas las podemos delimitar de acuerdo a una estructura que pues vamos a utilizar como referencia los vasos mesentéricos para delimitar cada una de las porciones del páncreas. Comenzando con la cabeza del páncreas, recordemos que vamos a utilizar los vasos mesentéricos. En este diagrama pues aquí viene representado la vena mesentérica y la arteria mesentérica superior. Y lateral a la derecha de estos vasos vamos a poder encontrar la cabeza del páncreas. Posterior a los vasos vamos a delimitar el proceso uncinado. Anterior a los vasos vamos a encontrar el cuello, y hacia la izquierda de estos vamos a encontrar la cola del páncreas. Y la parte final, la más distal del páncreas, pues es la cola del páncreas, la cual la vamos a encontrar entre las capas del hilio esplénico y el ligamento esplenorrenal. Otra forma también de dividir al páncreas es en páncreas derecho, páncreas izquierdo y páncreas central. Para esta división también vamos a utilizar las estructuras vasculares. La primera línea que vamos a trazar va a ser proveniente de la arteria gastroduodenal, que es esta arteria, que es rama de la arteria hepática común. Vamos a trazar una línea que vaya de la arteria gastroduodenal hacia el borde derecho de la vena mesentérica superior, y lo que se encuentre hacia la derecha de esta línea la vamos a denominar como el páncreas derecho, que predominantemente lo van a conformar tanto la cabeza y una parte del proceso uncinado. Y la segunda línea que vamos a trazar va a ser en el borde izquierdo de la vena mesentérica superior, y pues lo que se encuentra hacia la izquierda de esto va a corresponder al páncreas izquierdo, principalmente conformado por el cuerpo y la cola del páncreas, y lo que se encuentra entre estas dos líneas pues lo vamos a denominar como páncreas central. También otra forma de ubicar fácilmente el páncreas izquierdo o el cuerpo y la cola pues va a ser ubicando la vena esplénica, que en este diagrama la podemos ubicar aquí. Y pues ubicando la vena esplénica sabemos que anterior a esta vamos a encontrar el páncreas izquierdo. En esta imagen pues la puse para representar lo que ya mencioné. Así es como nosotros los radiólogos vamos a ver habitualmente la disposición del páncreas, y pues aquí también tracé las líneas para realizar la división. Esta estructura va a corresponder a la arteria gastroduodenal, y aquí tenemos la vena mesentérica superior. Recordemos que la línea la vamos a trazar en el borde derecho, y lo que se encuentre hacia la derecha va a corresponder al páncreas derecho, y la otra línea es a la izquierda del borde izquierdo de la vena mesentérica superior para dividir el páncreas izquierdo.
Y pues como ya mencioné, aquí también observamos la vena esplénica, la cual nos va a servir para identificar fácilmente tanto el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Alguien tiene algún punto? Ya no lo usan, ya no se usan. El pasado. Bueno, aquí nada más quería mencionar, señala que Juliana, por favor, el espacio de grasa que se encuentra entre la vena esplénica y el cuerpo del páncreas. Como quiera punto para que los que nos están viendo vean. Este espacio a veces se confunde con el conducto. Y hay que recordar que el conducto siempre va por el centro del páncreas, siempre por el centro. ¿Sí? O sea, no hay que confundirlo, incluso a veces hasta lo miden y lo marcan como que está dilatado, pero nunca eso va a corresponder con el conducto, porque el conducto siempre va por el centro de la glándula, siempre por el centro de la glándula. ¿Okay? De hecho, aquí parece como que esta porción es una pequeña parte. A veces lo vamos a ver mejor en la fase arterial, puede ser que haya mayor contraste entre el parénquima que realza y lo que no, que es el conducto. En la fase portal venosa vamos a tener que, a veces se ve muy isodenso, no lo vamos a alcanzar a ver de manera como lo vemos en la fase arterial. Entonces, esta parte no hay que confundirla nunca con el conducto pancreático principal, siempre es en la parte central. Y otra cosa, esta parte de aquí, que es el cuello, justo por delante de la vena mesentérica superior, aquí es la unión de la vena con la vena, de la vena mesentérica superior con la vena esplénica, por delante, esto sería el cuello del páncreas, ¿sí? Entonces, el cuello del páncreas es de las porciones que son más delgadas, en este caso no es el mejor ejemplo, pero seguramente, acuérdense que el páncreas tiene una disposición oblicua, así como lo estamos viendo aquí. Entonces, aquí tal vez no estoy viendo el grosor completo, porque el corte está más o menos por aquí. ¿Me explico? Entonces se ve como que más delgadito, pero en realidad, si yo me muevo más para arriba, voy a ver el cuerpo más grueso que el cuello. El cuello en realidad es la zona más delgada del páncreas y es un sitio importante cuando, por ejemplo, tenemos una pancreatitis necrosizante. Si está involucrado el cuello, está asociado con mayor incidencia de fístulas del conducto pancreático principal, o que haya un pseudoquiste pancreático que persista en estas colecciones peripancreáticas, o una necrosis amurallada, dependiendo del tipo de pancreatitis. Pero siempre que está involucrada la parte del cuello, es un riesgo alto para que se produzca una fístula. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Normalmente pues, no hay algo anatómico estricto para hacer la diferencia entre el cuerpo y la cola, pero normalmente yo tomo el borde izquierdo de la, algunos autores lo toman así, o sea, el borde izquierdo de la aorta, más o menos, obviamente aquí está oblicuo, ¿sí? Pero más o menos así, ya esto sería cola, obviamente cuando ya está acá, pues no hay ningún problema, ¿no? Es la cola sin duda, pero el cuerpo pues es más o menos una parte aquí, en realidad es arbitrario donde lo pongamos, no hay algo estricto. Pero si el cuello, por ejemplo, y la cabeza es así, no puedes decir que esto es el cuello, esto es el cuello. El cuello es estrictamente lo que está por delante de la vena mesentérica y la cabeza del páncreas, todo lo que esté a la derecha. ¿Sí? Y hay que recordar que el proceso uncinado en algunas ocasiones puede incluso crecer y extenderse mucho medialmente. Eso también es importante, o sea, es una variante que puede suceder. También, bueno, ahí otra de las cosas que ven, me parece que hay una cosa que se llama, pues no recuerdo el nombre, pero se llama sesgo de prueba o algo así, en donde ahorita, por ejemplo, estamos viendo una clase de variantes o una clase de anatomía normal, una parte de anatomía normal, entonces nosotros lo preconcebimos como algo normal. Pero si estuviéramos hablando de que se encuentra el tumor, entonces, por ejemplo, esto de lo que señalaba Adrián, vean cómo aquí se ve la grasa y luego pierden la grasa. Pero fíjense cómo eso puede ser un hallazgo normal, pero si estuvieran pensando que el paciente tiene un tumor, entonces ya estarían diciendo que esto es una invasión de la grasa peripancreática y que está en contacto con la vena y que por lo tanto el paciente no escribe. Entonces, fíjense cómo depende cómo estemos. Normalmente así sucede, ¿sí? O sea, nosotros vemos una radiografía de tórax o lo que quieran, y oye, porque si tiene esto, que si tiene neumonía, pero de repente llega un médico y dice,
Oye, es que pedí esta radiografía, pero ¿y esto que tiene acá en el hombro qué es? No me había fijado. Esas cosas se nos pueden pasar y entonces normalmente el cerebro no las identifica, pero llega un punto en que si tú te preguntan, oye, ¿y este paciente no tendrá una adenoma aquí en la suprarrenal? Y dices tú, caray, no sé si me explico. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, aquí, repito, hubiéramos llamado, lo hubiéramos dicho que esto probablemente hubiera sido una pérdida de la interfaz entre la, y hubiéramos dicho que tiene la pancreatitis. Acuérdense que no sé por qué le tomaron el TAC a estos pacientes, es obviamente una cosa de anatomía, pero los pacientes no les tomamos un TAC porque vienen pasando por el madero, los pacientes les tomamos un TAC oral. Entonces, si el paciente llega aquí y llega con un diagnóstico probable de pancreatitis y ustedes le ven esto, pues probablemente dicen sí, que está más ancho, acaba de decir el doctor que no debe ser. Aquí lo estoy viendo más ancho, veo pérdida, ya sé que no es, pero fíjense cómo podemos dejarnos llevar por esas cosas. Entonces, siempre que pensemos en algo que no estamos mucho, regrésate y ve uno normal y ve cosas. Muchas gracias, doctores. Bueno, continuando con la clase, aquí puse una serie de imágenes de tomografía en corte axial, en fase venosa, para poder otra vez localizar el páncreas y visualizarlo. Recordemos que el páncreas es un órgano que no lo vamos a poder ver en un solo plano en tomografía, sino que conforme avancemos en la visualización de la tomografía, lo vamos a poder observar en sus diferentes porciones. En esta primera imagen, la cual corresponde pues a una toma un poco más caudal, vamos a observar aquí la vena porta, que recordemos que es la unión de la vena mesentérica superior con la esplénica, y anterior a esto vamos a ubicar, como ya mencionaron los doctores, el cuello del páncreas. También ubicamos aquí la vena esplénica, recordemos que nos va a servir para localizar fácilmente el cuerpo y la cola del páncreas, y aquí vemos cómo la cola del páncreas se extiende hasta el vaso. En esta segunda imagen, que es un poco más caudal a la primera, podemos observar las estructuras vasculares, aquí los vasos mesentéricos, tanto la arteria como la vena, y recordemos que anterior a esto, como ya mencionó el doctor, vamos a encontrar el cuello, hacia la izquierda de esto vamos a encontrar el páncreas izquierdo, o lo que viene siendo el cuerpo y la cola del páncreas, que en esta imagen pues no alcanzamos a visualizarlo de manera completa. En esta tercera imagen, más caudal a la anterior, observamos también las mismas estructuras que ya mencioné, pero ya alcanzamos a alcanzamos a observar una parte de la cabeza del páncreas, la cual recordemos que se va a encontrar hacia la derecha del borde derecho de la vena mesentérica superior. Y en esta otra imagen observamos también las mismas estructuras, pero ya se va extendiendo hacia un poco más inferior, llegando a observar parte del proceso uncinado, que también observamos en esta última imagen, la cual, recordemos, se va a encontrar posterior a los vasos mesentéricos superiores. También aquí es bien importante, en esta zona, entre la cabeza y el proceso uncinado, muchas veces hay infiltración grasa. De hecho, aquí, por ejemplo, se ve un poquito más hipodenso, y como dice el doctor, y nos están preguntando, y luego de repente vemos aquí como se ve más hipodenso y que no hay plano de separación, es bien fácil confundirte. Entonces, acuérdense que el cáncer, el adenocarcinoma del páncreas, yo creo que arriba del 95% de las veces va a estar asociado con dilatación del conducto pancreático, o con atrofia o algún otro signo secundario. Entonces, si yo no tengo esos otros signos secundarios y esto no es franco, yo tengo que pensar que eso es normal. Porque también un tumor de imagínense un tumor de este tamaño que no está dilatando, entonces ya es muy poco probable que realmente eso suceda. ¿Okay? Pero siempre revisen esta zona, y ustedes ahora cuando vean una tomografía, fíjense cómo, y sobre todo en pacientes ya de edad más avanzada, esta porción, cuando hay sustitución grasa, infiltración grasa del páncreas, esta porción se ve más hipodensa. ¿Okay? Otro pitfall muy común es que en la fase arterial la vena mesentérica superior no tiene contraste, y se puede confundir con una tumoración, ¿sí? Sobre todo también en esta zona. Y dale para atrás, por favor. Ahora, fíjense aquí cómo ahí se alcanza a ver el conducto. Otra vez, estamos en la fase portal venosa, no es la mejor para ver la diferenciación.
Pero fíjense cómo alcanzo a ver el conducto en el puro centro. Aquí también se alcanza a ver el conducto en el puro centro, ¿sí? Entonces, el conducto siempre va por el centro. ¿Qué otra cosa? La relación, normalmente la vena esplénica siempre va bordeando el borde posterior, ¿sí? Por el borde posterior del páncreas. Y muchas veces nos puede servir cuando hay una masa gigante en esta zona, una masa grande. Si la vena esplénica está desplazada hacia adelante, normalmente la masa vena del riñón o de la suprarrenal. Si la vena esplénica está desplazada posteriormente, entonces viene del páncreas. Ese es otro tip que podemos utilizar para determinar de dónde viene la lesión, la relación con la vena esplénica. Muy bien, continuemos. Muchas gracias. Este esquema también lo puse para representar pues la anatomía del páncreas, como ya mencioné durante toda la clase, sus porciones y también las relaciones que va a tener con los vasos mesentéricos y con la segunda porción del duodeno, pero también para mencionar dos estructuras importantes que no había mencionado, una de ellas siendo el mesocolon transverso, el cual en esta imagen corresponde a esta porción, que pues el mesocolon transverso va a ser la membrana de peritoneo que va a sostener o va a fijar el colon transverso hacia la pared del abdomen. Este pliegue del mesocolon transverso, una de sus capas, se va a insertar o se va a discurrir por la porción anterior del páncreas, que en esta imagen lo observamos cortado, pero corresponde a estas líneas. Y pues esto es importante ya que procesos inflamatorios que pueden llegar a afectar al páncreas también pueden de manera secundaria irritar al mesocolon transverso y pues así llegar a afectar también a su vez al colon transverso. También otra estructura importante pues es la relación que tiene la cola del páncreas con el vaso. Recordemos que este va a tener una impresión para la cola del páncreas y pues la cola la vamos a ubicar entre las capas del ligamento espleno-renal y del hilio esplénico, por lo tanto se va a continuar con la cápsula del vaso. Y así como también en el mesocolon transverso, procesos inflamatorios que también llegan a afectar esta porción del páncreas podrían también afectar de manera secundaria al vaso. Hablando sobre la irrigación del páncreas, pues tenemos que va a depender de acuerdo a la porción de la que estemos hablando. Iniciando con la cabeza y el proceso uncinado, la irrigación principal va a provenir de las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores, tanto en sus ramas anteriores como posteriores. La arteria pancreático-duodenal superior se origina de la arteria gastroduodenal, que es esta, que a su vez es una rama de la arteria hepática común, que va a ser rama directa del tronco celíaco. Y las pancreático-duodenales inferiores va a ser una rama de la mesentérica superior. Y la irrigación principal del cuerpo y de la cola del páncreas va a ser principalmente por tres arterias. La primera es la pancreática dorsal, que es esta, que va a ser una rama directa de la esplénica, de la arteria esplénica. La segunda es la pancreática transversa, que es esta arteria, que puede variar en su origen, aunque la mayoría de las veces se va a originar de la arteria pancreática dorsal. Y la tercera es la pancreática magna, que corresponde a esta arteria, proveniente también de la arteria esplénica. Estas últimas dos, como ya mencioné, pueden variar mucho en su origen y además también existen otras arterias que son colaterales a estas y puede ser que en su conjunto van a irrigar parte del cuerpo y la cola, aunque esas tres que mencioné son las principales. En esta imagen observamos un arteriograma del tronco celíaco, donde observamos la irrigación del páncreas. Aquí vemos cómo el catéter se va a insertar hacia el tronco celíaco y pues se le va a administrar contraste. Hacia este lado tenemos la arteria hepática común, la cual va a dar la rama de la gastroduodenal, la cual a su vez va a originar las pancreático-duodenales superiores, tanto en su rama anterior como en la rama posterior. Y hacia este lado tenemos la arteria esplénica, en la cual se van a encontrar las ramas de la arteria pancreática dorsal, la cual va a dar la arteria pancreática transversa, y en esta porción tenemos la arteria pancreática magna, que como ya mencioné van a irrigar el cuerpo y la cola principalmente. El drenaje venoso del páncreas, pues en general las venas pancreáticas van a discurrir paralelas a las arterias y van a drenar principalmente en la vena esplénica, la cual se va a unir a la vena mesentérica superior para drenar en la vena porta.
acuérdense aquí también que hay múltiples anastomosis en el sistema portal, ¿sí? Y que se van a hacer patentes sobre todo cuando tenemos hepatopatía crónica, cirrosis. Entonces es importante porque conocer todas estas conexiones, porque las vamos a ver como patología, como varices gástricas, varices hemorrágicas, circulación colateral esplénica, derivación esplenorenal espontánea. Hay una comunicación entre las venas esplénicas y la vena renal izquierda muy comúnmente, aunque también puede suceder hacia la vena renal del lado derecho. Todo eso lo tenemos que tener en mente porque lo vamos a ver muy seguido. Otra cosa bien importante es, hablando del páncreas, muchas veces se van a enfrentar a un paciente que tenga hematemesis y no hay una explicación porque el paciente no tiene hepatopatía y ves varices gástricas. Entonces, siempre, dale para atrás, por favor, una donde se ve la vena esplénica. Acuérdense, fíjense el grosor de la que tiene, ahí no es el mejor ejemplo con otra, pero fíjense más o menos el grosor que tiene la vena esplénica. Siempre debe ser más o menos así. Si lo ven acintado, muy adelgazado, asociado con varices gástricas, es muy probable que ese paciente tenga una trombosis crónica de la vena esplénica por un episodio de pancreatitis previo, desarrolló varices gástricas por las condiciones que estamos mencionando, y esa es la causa del sangrado. Muy comúnmente en pacientes alcohólicos, ¿sí? Que todavía no han desarrollado cirrosis, pero que sí tuvieron un episodio previo de pancreatitis que tuvo trombosis de la vena esplénica y después viene con varices gástricas con hematemesis. Entonces esa siempre hay que ver el grosor de la vena esplénica. Y si bien estamos hablando de anatomía del páncreas, pues sabemos que es de las drenajes principales y que puede haber muchas colaterales alrededor, que es lo que estábamos viendo ahorita en parte de nosotros. Típicamente nuestros pacientes que está diciendo Adrián tienen las varices en el fondo gástrico y no tienen varices esofágicas, a diferencia de cuando ustedes tienen una hipertensión. Entonces, esa es una de las características cuando tienes, porque el drenaje preferencial en la parte del fondo es a través de la esplénica y de las varices para hacer el hígado. Entonces, puedes tener la trombosis de la vena esplénica y tienes típicamente las varices en el fondo gástrico sin varices. Pero son muy prominentes y típicamente las prominentes. Ahora sí, También en la parte de la vena esplénica, acuérdense que ahí se le une la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior drena la vena esplénica. Ahorita en el esquema yo lo estaba haciendo. bueno, hablando sobre los métodos de imagen que vamos a utilizar habitualmente para observar el páncreas, vamos a primero hablar sobre el ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido, como ya todos sabemos, es un estudio de imagen limitado para poder observar el páncreas, principalmente debido a su localización, que como ya sabemos es retroperitoneal, y también debido a que en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar mucho gas, el cual nos va a imposibilitar ver todo el páncreas. La mayoría de las veces se ha reportado que hasta el 90% podemos llegar a observar solamente una porción del cuerpo del páncreas, pero en muy raras ocasiones podemos ver el páncreas en todas sus porciones. Algunas de las maniobras que pueden ayudar a mejorar la visualización del páncreas por ultrasonido, pues es solicitarle al paciente que llegue al estudio con un ayuno, y también le podemos pedir que infle el abdomen para ayudar a que el páncreas se desplace un poquito hacia anterior y para que sea más fácil. Aproximadamente las medidas por ultrasonido van a ser en cabeza y cuerpo menor de 30 milímetros, y en cola abajo de 25 milímetros, el conducto pancreático midiendo menos de 3 milímetros. Como vamos a observar el páncreas por ultrasonido, pues va a ser con bordes bien delimitados, bordes lisos, homogéneo, y habitualmente va a ser isoecoico al hígado, aunque pues el hallazgo más común que vamos a encontrar por el ultrasonido va a ser el de un páncreas hiperecogénico, lo cual corresponde a infiltración grasa, la cual pues puede ser por múltiples causas. Por tomografía, en la tomografía simple vamos a tener una densidad del páncreas aproximada de 40 a 50 unidades Hounsfield, y este método de imagen nos va a servir para ubicar fácilmente calcificaciones o hemorragias.
Recordemos que la tomografía va a ser el método de imagen preferido para poder visualizar tanto la anatomía del páncreas, las patologías y también observar la vasculatura. En la TAC contrastada habitualmente se obtiene en dos fases, la fase pancreática, la cual la vamos a obtener a los 45 segundos después de la administración del contraste, y la fase venosa portal aproximadamente a los 75 segundos después de la administración del contraste. La fase pancreática nos va a servir ya que esta es donde obtenemos el máximo realce del parénquima pancreático, y esto nos va a ayudar, por ejemplo, a delimitar o a visualizar tumores hipodensos como pues el adenocarcinoma pancreático. También en la fase pancreática nos ayuda, obtenemos un buen realce de los vasos, como también ya mencionaron los doctores, y por lo tanto también esta fase es útil para evaluar las estructuras, las estructuras vasculares en caso de que, por ejemplo, exista una infiltración hacia estos vasos. Acuérdense que eso es bien importante porque los criterios de resecabilidad se tienen que valorar las estructuras arteriales y venosas. Entonces, y no hay que confundirlo con la fase arterial para un angio abdominal, que esa sería mucho más temprana, a los 25 segundos, 20 segundos. Si nosotros lo tomamos así, entonces la diferencia entre el tumor pancreático y el parénquima normal no lo vamos a alcanzar a diferenciar porque todavía no le ha llegado el contraste al parénquima pancreático. Entonces, la parte arterial se valora en esta fase, entre 35 y 45 segundos debemos de hacer la fase arterial, y es en la cual donde vamos a valorar si hay extensión en la parte arterial. Obviamente, si hay invasión o no a la fase venosa, hay que pasarnos a la portal venosa para ver si el tumor está invadiendo principalmente vena mesentérica superior y vena porta, lo más importante. ¿Okay? Entonces, pero siempre tenemos que tener la fase adecuada arterial. Si la hacemos muy temprana, como pensando en es que quiero ver invasión vascular, hazlo como un activo, entonces ya no voy a terminar bien el tumor, no voy a ver la diferencia bien entre el parénquima, que realza bastante bien, y el tumor que es hipodenso. Lo voy a ver muy hipodenso, voy a tener bordes mal definidos, no voy a poder delimitar bien el tamaño de la lesión. Y aquí puse dos ejemplos de tomografía en corte axial con acercamiento al páncreas. La primera correspondiente a una fase pancreática y la segunda a una fase venosa, donde, como observamos lo que ya mencioné, vamos a observar en la fase pancreática el mayor realce del páncreas, así como de los vasos, y en la fase venosa pues lo observamos un poco más hipodenso que en la fase pancreática. Ahí es lo que les decía, ven cómo en la fase arterial, la pancreática, puedo delimitar muy bien, muy bonito el conducto, y ya en la fase portal ya se ve denso, no lo estoy viendo bien. ¿Okay? Entonces, si yo quiero ver dilatación del conducto, ver anomalías del conducto, ver que haya un mayor señal de contraste ruido, tengo que verlo en la fase arterial pancreática. ¿Sí? Acuérdense que en la fase arterial tardía que nosotros hacemos, ya va a haber contraste en el sistema portal, ya va a haber contraste un poquito más en el hígado. Si lo hacemos muy temprano, prácticamente no tenemos nada de contraste en el sistema venoso. Es como lo podemos identificar, saber decir, oye, ¿sabes qué? Este estudio se hizo muy temprano. En este ya tenemos un poquito de realce del parénquima hepático, ya tenemos contraste en el sistema portal. ¿Sí? Y es como voy a decir, ok, sí está adecuada esta fase para valorarlo. Pero si no la tengo una fase adecuada, entonces lo mejor es repetir el estudio. Sobre todo si quiero buscar un cáncer o es pequeño, no lo voy a alcanzar a ver bien. ¿Okay? Y hablando sobre la resonancia, en T1 vamos a observar el páncreas iso o hiperintenso al hígado, y en T1 el páncreas va a ser el órgano con mayor intensidad del abdomen, va a resaltar del resto de los órganos, y en T2 podemos llegar a observar un realce similar al hígado, aunque la mayoría de las veces lo vamos a observar hipointenso. Y tras la administración del contraste vamos a observar un realce ávido. También otro método de imagen que se utiliza es la colangiopancreatorresonancia. Esta es una técnica que es un estudio de imagen que nos ayuda mucho a evaluar tanto los conductos biliares como los conductos pancreáticos, y es muy utilizada ya que es una técnica no invasiva. Además de observar los conductos, también nos ayuda a diferenciar algunas patologías como neoplasias en los conductos o también variantes anatómicas.
habitualmente, más bien, la colangiopancreatorresonancia no utiliza contraste, utiliza las mismas secreciones de los conductos como medio de contraste, por así llamarlo, y habitualmente se van a utilizar secuencias en T2, aunque se pueden agregar secuencias en T1 con FATSAT, y en ocasiones se puede utilizar secretina, que esta se da para realizar una dilatación de los conductos y poder visualizar un poco mejor las estructuras. En estos ejemplos puse 3 imágenes de resonancia, la primera correspondiente en una vista axial, en T1 con FATSAT, donde como ya mencioné, recordemos que el páncreas en T1 va a ser el órgano con mayor intensidad del abdomen. En T1 con FATSAT con contraste, en esta imagen, recordemos que es el órgano con mayor intensidad y que la administración del contraste tiene un realce ávido homogéneo de todo el parénquima pancreático. Y en T2, donde habitualmente lo vamos a observar hipointenso, similar al parénquima del hígado. Entonces aquí hay que acordarnos que la secuencia predominante para valorar adenocarcinoma de páncreas es el T1. El T1 contrastado, que va a ser muy similar a mi fase arterial pancreática de la tomografía. Entonces el T1 es donde lo voy a buscar. Si yo quiero valorar una lesión quística del páncreas, ahí es otro boleto. Ahí sí el T2 me va a ayudar mucho para determinar dónde está la lesión, si hay conexión en el conducto pancreático principal, etc. Otra cosa, el páncreas, vean cómo es súper hiperintenso en T1 sin yo agregarle el contraste. Aquí es un T1 FATSAT simple, vean la intensidad que tiene la glándula. Si yo veo desde aquí que se ve heterogénea la glándula, esos son datos de pancreatitis. ¿Okay? Datos de pancreatitis, o puede ser crónica, o hay algo que está afectando la glándula. De hecho, el estudio más sensible para detectar datos de pancreatitis crónica es la resonancia, porque va a haber solamente un cambio de intensidad, ni en la morfología, cuando yo la administre contraste, pues va a realzar, pero en el T1 simple, ahí puedo ver cambios ya de la intensidad de señal de la glándula, y yo puedo decir que ese paciente tiene algún grado de patología pancreática. Tiene que verse así homogéneo, hiperintenso, bonito. El conducto pancreático principal va a ser intenso, y este me va a servir mucho para estos pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes con pancreatitis autoinmune muchas veces, que le hacemos el estudio y aparentemente está normal. Si le haces una resonancia, seguramente ese paciente tiene cambios en la intensidad del páncreas en T1 sin yo administrarle nada de contraste. Entonces el T1 nos sirve mucho para valorar el páncreas. Pero acuérdense, el estudio ideal para hacer para valorar la tumoración, sobre todo el adenocarcinoma, que es el que más comúnmente vemos, es la tomografía. ¿Sí? Idealmente hacemos tomografía. ¿Okay? Si es una lesión quística del páncreas, ahí sí la resonancia magnética nos va a ayudar mucho más. Pero podrá haber por alguna razón que el paciente no pueda entrar a tomografía, o que es alérgico a contraste iodado, etc. Podemos pasarlo a resonancia y también lo podemos valorar, no hay ningún problema. Pero lo ideal es tomografía. ¿Okay? Gracias, doctor. Y aquí estamos observando unas imágenes de colangiopancreatorresonancia. La primera, ambas en reconstrucciones coronales, donde en esta primera vamos a poder observar la anatomía normal de los conductos. Aquí podemos observar la segunda porción del duodeno. Este conducto corresponde al colédoco, el cual se va a unir al conducto pancreático principal y ambos van a drenar en la papila mayor del duodeno en la segunda porción. Y en esta segunda imagen observamos las mismas estructuras anatómicas que ya mencioné, pero observando litos en el interior del conducto colédoco, el cual se encuentra dilatado. Como recordemos, este estudio de imagen nos va a servir mucho para valorar la anatomía de los ductos, ya que es un estudio pues no invasivo. Hablando sobre las variantes anatómicas y las anomalías del desarrollo del páncreas, vamos a comenzar con el páncreas divisum, la cual es la variante congénita más frecuente, teniendo una incidencia de hasta casi el 15%, y esto se va a originar debido a una falta de fusión de los conductos ventral y dorsal durante la embriogénesis. Recordemos que esto ocurre aproximadamente a la 7ª semana de gestación. Habitualmente los pacientes van a ser asintomáticos, pero se ha llegado a reportar que pueden
tener un riesgo aumentado de pancreatitis. Esto es debido a que el drenaje principal de la glándula va a drenar hacia la papila menor, la cual pues es de un calibre menor a diferencia de la papila mayor, y pues esto va a originar o va a hacer que la glándula sea proclive a procesos obstructivos, generando la pancreatitis. Estos pacientes, bueno, se ha llegado a reportar que pueden llegar a los pacientes que tienen páncreas diviso, pueden presentar episodios de pancreatitis hasta en un 38%. Estos pacientes también, debido al drenaje anómalo hacia el conducto, hacia la papila menor, pueden generar santoriniceles, que es la dilatación del conducto, pues debido a las resistencias que va a tener el conducto. Y en algunas ocasiones estos pacientes, debido a sus procesos repetidos de pancreatitis, se pueden llegar a beneficiar de una papilotomía o de una colocación de un stent. Ahí lo que sucede, aparte de que la mayor parte de las secreciones llega a la papila menor, normalmente cuando los pacientes presentan síntomas, es porque además de que llegan a la papila menor, esta papila está estenótica, la parte pequeña está estenótica. Entonces, es por eso que se puede formar un santorinicele o que puede tener múltiples episodios de pancreatitis, porque aparte de que esté la pequeña, todavía está estenótica. Entonces, por eso es que esos pacientes presentan esos episodios de repetición de pancreatitis. Ahí existen tres tipos de páncreas diviso. El tipo 1 pues, es el más común, el más frecuente, se le considera el tipo clásico, pues donde no hay unión de los conductos pancreáticos. El tipo 2, donde va a existir una ausencia del conducto de Wilson. Y el tipo 3, donde hay una división incompleta con una comunicación rudimentaria entre ambos conductos. Como ya mencioné, el más común pues, es la clásica, el tipo 1. Por estudios de imagen, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un método muy preciso para diagnosticar, pero es un método invasivo. En estas imágenes observamos en esta imagen primera la canalización de la papila menor y observamos cómo se llena de contraste todo el conducto pancreático principal, en este caso siendo el conducto de Santorini, que llega pues hacia la papila menor. Y en esta segunda imagen observamos inyección del contraste en la papila mayor, donde observamos un conducto corto, un conducto de Wilson corto, sin paso de contraste hacia el resto del conducto, que sería lo normal encontrar. Y pues también observamos administración del contraste hacia el conducto colédoco. Ese es el mismo paciente, ¿verdad? Mm. Es un tipo 1, ¿no? Sí, es el mismo paciente. Creo que sí. Sí, o sea, dale para atrás. O sea, aquí estamos viendo esta. Y cuando administran contraste por la papila menor, de la siguiente, se pinta por todo el conducto pancreático. ¿Sí? Dale para atrás. No se pinta. O sea, cuando cuando lo ponen aquí, pues solamente se clasifica el que va de la parte accesoria, que es este de aquí, y obviamente en el conducto colédoco, que se sigue estando unidos, ¿ok? Pero pues tienes que canalizar primero una y luego la otra, no se van a ver todas juntas porque precisamente están separadas por la variante anatómica. Sí. Gracias, doctor. Y en esta imagen, que es la colangiopancreatorresonancia, como ya mencionamos, es un método muy utilizado ya que es no invasivo a diferencia de la CEPRE. Y pues en estas dos imágenes observamos también cómo se va a observar el conducto pancreático principal. En este caso pues va a corresponder al conducto de Santorini, el cual va a drenar hacia la papila menor del duodeno, y pues este conducto el cual corresponde al conducto colédoco. Aquí lo normal sería pues observar el conducto de Wilson, que se une al colédoco, más sin embargo pues no lo podemos observar. Y en esta segunda imagen observamos las mismas estructuras que ya mencioné en esta primera, pero en la porción proximal observamos una dilatación del conducto de Santorini, y lo cual corresponde al Santorinicele, pues debido a la resistencia al flujo que hay del paso de las secreciones. Si entendemos esto, porque yo pienso que a veces esto es difícil de entender al inicio de, oye, pero yo no estoy viendo el conducto pancreático. El punto es que hay que acostumbrarnos a la anatomía normal. El conducto pancreático principal tiene que ir viajando la cola, el cuerpo, el cuello, y después baja en la cabeza, porque acuérdense que la cabeza es todo esto, más o menos, del páncreas. Entonces, en la cabeza baja y se une en la porción más distal al conducto colédoco, que a veces
es un conducto común, a veces hasta la mera papila ya están unidos, y ese conducto común también tenemos que ver que no mida más de 15 milímetros. No sé si vas a hablar ahorita de anomalías de la unión pancreatociliar, pero bueno, no recuerdo. si no, no importa. Acabamos de ver una paciente en donde viene el conducto pancreático principal, se une al conducto colédoco, porque aquí no está unido aquí en este punto, llega hasta acá la papila menor y está dilatada. Pero si yo lo hubiera unido aquí, y el conducto común mide más de 15 milímetros, eso es una anomalía de la unión pancreato-biliar y también está asociada a dilatación de la vía biliar, a pancreatitis de repetición, etc. ¿Okay? Entonces, el conducto común nunca debe medir más de 15 milímetros. Si mide más de 15 milímetros, es una anomalía de la unión pancreato-biliar. Es demasiado largo el conducto común y eso también se asocia. Hay varios tipos, pero tenemos que tenerlo en mente porque esa yo creo que es de la más difícil de diagnosticar porque pues, todo está unido, ¿no? Todo está bien. Pero cuando te acostumbras a ver la anatomía normal, pues identificas rápidamente que eso no es normal el trayecto del conducto pancreático. ¿Okay? Este es un video de un... no sé si se pueda poner. No, creo que no lo voy a poder poner. Creo que tienes... Ahí está. Ahí. Sí, pero no sé... Clícale. No, pero no sé... O sea, no se proyecta acá. Como Roberto Bayo que decía, donde terminen mis habilidades, comienza mi fe. Pero está, ponle presentación pequeña. Ajá. Comienza muy temprano. Dale ahí clic. Ahí está. Listo. Es un video de un paciente de aquí del hospital que se le tomó una colangiopancreatorresonancia y esa paciente pues estaba sintomática, solo vino pues para descartar presencia de litos y donde aquí podemos observar, bueno, en un hallazgo se encontró que tenía páncreas divisum, podemos encontrar, a ver si... como a este nivel podemos observar el conducto pancreático, el cual si lo seguimos corresponde a esto. Aquí observamos el colédoco y este va a drenar hacia la papila menor y acá aparece el colédoco, el cual va a tener, se va a unir a un conducto corto. Se va a unir a un conducto corto drenando en la papila mayor. Esto pues fue un hallazgo incidental en la paciente. De hecho, cruza o sea, ese signo de que cruce, regresa si quieres a los otros ejemplos. El conducto pancreático, eso es un tip para parciativismo. El conducto pancreático principal nunca debe de cruzar al conducto colédoco. ¿Sí? Cuando se continúa en la anatomía normal, acuérdense que el conducto accesorio de Santorini es muchísimo más delgado. Eso sí es normal. El conducto accesorio sí, pero no con el mismo calibre. Si todo lo es del mismo calibre y está cruzando al colédoco, eso es una anomalía. ¿Okay? Es un páncreas divisum, ya vimos que hay 3 tipos. Y no sé si te puedas regresar otra vez a la... ¿Qué nos falta ya? No, falta pues páncreas anular, páncreas ectópico. Ahora, entonces todavía tenemos tiempo. Tenemos 15 minutos. ¿Vale para atrás? ¿Atrás? Es que ese no sé, bueno, pon la palanca de resonancia. Eso no se ve tan bien. ¿Vale para atrás? Esa. Ok, sí, miren lo que estamos viendo. Ese es el conducto pancreático normal. Como viene de la cola, después baja, como les digo, en la cabeza, se une en la porción distal. A veces podemos ver el conducto accesorio saliendo más o menos a esta altura. Imagínense que hay como una rodilla aquí y de la rodillita sale el conducto accesorio que a veces se ve, a veces no lo vemos, muy pequeño. Pero si el conducto, en lugar de bajar en este punto, continúa y más con el mismo calibre y cruza el colédoco, eso es un páncreas divisum. ¿Sí? ¿Y por qué sucede patología? Porque está drenando en la papila menor, que no está pequeña, está menor. ¿Okay? Y tenemos variantes. Dale la que sigue, por favor. Es que quiero recalcar esto porque pienso que no está tan fácil como para eso.
Entonces, el tipo 1, el clásico es este, en el que viene, debería de bajar aquí, hacer una rodillita y unirse, ¿estamos de acuerdo? Y aquí no baja, simplemente continúa y drena la papila menor. Y tengo el del conducto accesorio, que ese es el que se conecta con el conducto colédoco y le voy a drenar. ¿Okay? Tengo otra en que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque hay ramas colaterales que vienen desde acá y se unen a esta. ¿Okay? O tengo el tipo 3, que este es el más difícil, porque dices, oye, pues sí baja, sí se conecta, sí, pero vean el calibre. El calibre debe continuarse del mismo calibre hacia abajo, no hacia la parte de la papila menor. ¿Me explico? Entonces eso es como ese es el más difícil porque dices, oye, pues sí está todo, ¿no? Sí, pero nunca el accesorio debe de ser más grande que el principal. Entonces ese es un páncreas difícil. ¿Okay? Gracias, doctor. Y bueno, continuando con el páncreas anular, esta va a ser una variante anatómica rara, se reporta que tiene una incidencia menos del 1%, y esto se debe a que hay una rotación anómala del páncreas ventral. Para generar el páncreas anular, en el páncreas ventral vamos a encontrar o se va a encontrar una yema bilobulada, de las cuales una de ellas va a rotar de manera normal hacia la porción posterior del duodeno, pero la otra porción va a rotar por delante del duodeno, y pues la segunda porción va a quedar entre estas dos porciones, generando una obstrucción del duodeno. Hay dos tipos de páncreas anular, el extramural pues es la más común, la más frecuente, que es el que ya mencioné, y el tipo intramural, donde hay tejido pancreático que se entremezcla con fibras musculares en la pared duodenal, y hay pequeños conductos que van a drenar directamente en el duodeno. El páncreas anular habitualmente va a generar síntomas en la infancia, principalmente de obstrucción intestinal, y la mayoría de los adultos pues son asintomáticos, aunque en algunas ocasiones también pueden llegar a presentar síntomas obstructivos. El mejor método de imagen para diagnosticar el páncreas anular va a ser por TAC o por resonancia, donde la imagen clave que nos va a decir que se trata de un páncreas anular pues va a ser observar el tejido pancreático envolviendo la segunda porción del duodeno. Una radiografía nos puede ayudar en caso de que estemos sospechando de un páncreas anular, donde vamos a observar el signo de la burbuja. Esto debido a que pues hay una interrupción o hay una interrupción hacia el páncreas, hacia la segunda porción del duodeno, provocando una dilatación del páncreas proximal y una dilatación también, del duodeno, y una dilatación también del estómago, pues generando el signo de la doble burbuja. También una serie gastrodenal nos puede ayudar en caso de que estemos sospechando, en el cual vamos a observar el paso del contraste hacia el estómago, el cual va a pasar hacia la primera porción del duodeno, pero a partir de aquí ya no vamos a observar paso del contraste, además de que la porción proximal del duodeno también la vamos a encontrar dilatada. Por TAC, como ya mencioné, la imagen clave pues es observar el tejido pancreático que está envolviendo la segunda porción del duodeno. En este caso estamos observando dos imágenes del mismo paciente, una tomografía, la primera en un corte axial en fase venosa portal, donde observamos aquí tejido pancreático que en su interior contiene una imagen más hipodensa, que pues es la segunda porción del duodeno, que si lo observamos en una reconstrucción sagital, aquí podemos observar la porción del duodeno, que tanto en su porción posterior como anterior observamos tejido pancreático. Es el signo del hot dog jumbo. No, pero vean cómo entonces la cabeza tiene que llegar nada más a estar en contacto con la segunda porción del duodeno en el surco pancreático duodenal, sí, pero jamás pues debe de haber páncreas por delante y por detrás del duodeno. Eso ya nos está hablando de un páncreas anular. Hay veces que no está tan prominente como en la porción posterior, que es muy delgadito, pero nunca debe de haber páncreas en la pared anterior y posterior del duodeno. En la pared medial sí, porque ella siempre está en contacto en el surco pancreático duodenal. Pero si yo ya veo parénquima extendiéndose por delante, eso es un páncreas anular. Y nos regresamos a las imágenes, por favor. Acuérdense que aquí el diagnóstico diferencial es una atresia duodenal, que no tiene que ver con páncreas anular. Simplemente cuando veo la obstrucción, cuando tengo el signo de la doble burbuja, o puede ser un páncreas anular o una atresia duodenal, una membrana a nivel de la segunda porción del duodeno, pero no es el único diagnóstico diferencial. Cuando yo vea
estos hallazgos, tampoco de la doble burbuja, con todos esos que mencioné. ¿Okay? Siguiente. ¿Quieres continuar? Gracias, doctor. Y pues en resonancia vamos a también observar la misma imagen o muy similar a la que observamos por tomografía. En este caso observamos una resonancia en vista axial en T1, donde observamos el tejido pancreático, que lo vamos a observar con mayor intensidad, y en el centro del páncreas, en el centro del páncreas observamos una imagen más hipointensa, pues que corresponde a la segunda porción del duodeno, que está siendo envuelta por tejido pancreático. Y por CEPRE podemos observar cómo el conducto pancreático se va a originar en la porción derecha anterior del duodeno, lo va a envolver por la porción posterior y pues va a drenar en la papila mayor. Hablando sobre páncreas ectópico, pues como su nombre lo dice, es tejido pancreático que se encuentra fuera de la glándula principal sin tener relación vascular o anatómica con esta glándula. Esto se va a deber pues a células residuales que quedan después de que las yemas tanto ventral y dorsal migran para formar el páncreas. Tiene una incidencia de hasta el 13% y donde habitualmente vamos a encontrar tejido pancreático va a ser principalmente en el estómago, principalmente en el antro y en el duodeno. Estas dos topografías reportan una incidencia de hasta el 38%, aunque también podemos encontrarlo en estas localizaciones, yeyuno, ilion, divertículo de Meckel, vesícula biliar, etc., aunque no son muy frecuentemente encontrarlas. Habitualmente vamos a ver que el tejido mide máximo 2 centímetros y está ubicado en la submucosa. Estos pacientes pues no generan síntomas, siempre que se encuentra un páncreas ectópico es un hallazgo incidental, aunque se ha reportado que pueden llegar a presentar distrofia quística. Esta es una complicación grave, ya que cada tejido pancreático ectópico va a tener su propio conducto. En caso de que estos conductos ectópicos pancreáticos se lleguen a dilatar, pues van a provocar la distrofia quística. También es importante mencionar que cada tejido ectópico pues también va a ser funcional, ya que si hay un proceso que va a afectar el páncreas principal, también van a llegar a afectar el tejido ectópico. Por serie gastrodenal podemos llegar a observar esta va a ser una imagen típica que vamos a encontrar, que va a ser el de una masa que va a ser redondeada en la submucosa con una umbilicación central que va a estar llena de contraste, y esta umbilicación va a corresponder al conducto pancreático pues del tejido ectópico. Como ya mencioné, esta es la imagen típica que vamos a encontrar en el páncreas ectópico. Sin embargo, solamente está presente aproximadamente en el 45% de los pacientes. En dado caso de que no se llegue a presentar la umbilicación central, como en esta imagen, que solo observamos una masa intramural, pues va a ser realmente de difícil diagnóstico y podría llegar a distinguirse, no podría llegar a distinguirse de alguna otra patología, como alguna otra masa o alguna metástasis. Por tomografía, pues la vamos a ver como una masa redondeada que va a protruir hacia la luz y va a estar ubicada en la submucosa, que tras la administración de contraste pues va a variar en su realce dependiendo del contenido de este tejido ectópico, ya que puede haber predominantemente acinar, predominantemente ductal o puede ser típico. Entonces, dependiendo del contenido va a ser el tipo de realce que tenga. Entonces, en este caso estamos observando una imagen de tomografía donde observamos a nivel de estómago pues una masa que protruye hacia la luz del estómago, que está ubicada en submucosa y tiene un realce homogéneo, y pues que se dio el diagnóstico de páncreas ectópico. Pasando a las variantes ductales, pues las variaciones de los conductos son muy frecuentes. La principal pues es que el conducto pancreático principal tenga un conducto descendente y pues termine en la papila mayor, como ya conocemos, aunque también puede haber variaciones en este. Puede tener un curso vertical, puede llegar a tener un curso sigmoideo o un curso también en asa. Esto Nunca he visto en mi vida, nunca he visto un conducto pancreático que haga esto, pero al final de cuentas todos, como ven, vienen de la cola, cuerpo y después bajan, independientemente si bajan en forma sigmoidea, si hacen una rodilla más pronunciada, todos bajan. Eso tiene que hacer, nunca debe de continuarse hacia atrás, ¿sí? Del mismo calibre.
Y pues también variantes de los ductos, ya, donde observamos, pues esta es la configuración normal, que pues es la más frecuente, la que casi siempre vamos a observar, aunque también podemos llegar a observar una ausencia del conducto accesorio, que se reporta hasta en el 30%. También podemos observar un conducto pancreático tortuoso, también un cruce de conductos, como en este caso, un doble cruce de conductos, un doble conducto accesorio o también un doble conducto de Wilson. Todas estas pues es importante conocerlas, ya que en dado caso de que estemos ante una de ellas, pues saber reconocer que pues es algo totalmente normal y solo corresponde a una variante. Algunos ejemplos pues de las variaciones de los conductos: aquí observamos una colangioresonancia donde observamos el conducto pancreático principal y donde tiene una configuración sigmoidea, pero al final de cuentas se termina uniendo hacia el colédoco para drenar en la papila mayor. Y pues estas dos imágenes van a corresponder a cursos del conducto pancreático principal en forma de asa. Es un poco más prominente que esta, pero pues ambas son variantes normales. Estas también van a corresponder a variantes del conducto, donde observamos un doble conducto pancreático. Está ubicada en porciones del nivel del cuerpo y está un poco más cercana a la papila mayor. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la asa pancreática. También es una variante muy rara en donde existe comunicación entre el conducto pancreático principal y el conducto accesorio debido a una obliteración del conducto de Santorini. En esta se va a originar una rama proveniente del conducto pancreático principal, la cual va a tener un curso descendente, va a originar una forma de asa, va a ascender y pues va a terminar en el conducto, en la papila menor. Esto pues es algo, una presentación muy rara, y se ha reportado que estos pacientes también tienen una predisposición a presentar pancreatitis aguda debido a la dificultad que la conformación de la asa para drenar las secreciones pancreáticas, predisponiendo a que los pacientes tengan obstrucciones, aumento de las resistencias de flujo y pues episodios de pancreatitis repetitivos. Y pues el diagnóstico lo podemos hacer por CEPRE o por colangioresonancia, donde vamos a visualizar un conducto de morfología arqueada que va a comunicar los conductos ventrales y dorsales en la patología de cabeza de páncreas, como lo observamos en estas imágenes. Y pues ya para terminar, pues es importante conocer pues todas las variantes anatómicas, así como la anatomía del páncreas, la anatomía precisamente para distinguir en qué topografía se van a encontrar las lesiones, y las variantes pues para tener conocimiento de ellas, saber que existen y no llegar a confundirlas con algún otro proceso patológico, y evitar al paciente procedimientos estudios de imagen pues que no le van a ayudar nada. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien.